Ay, mi querido Roberto, hasta me acomodé porque creo que es un tema que es muy controvertido y que hay gente que le da pena dar su punto de vista por no ofender al otro, pero en este tema de igualdad y en este tema de derechos humanos tenemos que hablar sobre la interrupción del embarazo y respetar profundamente el punto de vista de cada una de las personas en relación al aborto. Hay que hablar, y no es caso cerrado porque a pesar de que la Corte ya determinó, ya ratificó que es constitucional, los grupos opositores cada vez intensifican más la resistencia. Y el problema es que en esta confusión de ideologías entre los que apoyan el aborto, tanto como los que están en contra del aborto, producen un arma de doble filo en las mentes de muchas muchachitas que están en esta situación y que no saben qué hacer, y que a la hora de ir a abortar o a la hora de querer decidir, viven, no sabes, un terror terrible. El asunto es que el Estado está para protegernos. No es chamba del Estado decidir cuestiones que son muy privadas y que forman parte de la mujer. Vamos a ver si te parece tu trabajo y pues vamos a discutir. Ese es el argumento de por qué hoy estamos viendo el aborto. Creo que es momento de volverlo a revisar. Veamos. Yo en mi caso sí siento feo a la vez abortar porque pues, es mi hijo, ¿no? En medio de los latidos de la vida se debaten dos posiciones encontradas: dejar vivir a un embrión o dejar vivir a una mujer con su derecho a decidir. De un lado, la postura antiaborto representada principalmente por la Iglesia Católica y por diversas agrupaciones como Provida, establecen que es un verdadero asesinato interrumpir el embarazo, incluso desde el primer día de gestación. La Iglesia considera que es un asesinato. La Iglesia continuará luchando por defender los derechos desde el momento de la concepción y hasta la muerte. Pero desde el momento de la concepción es un niño, cuando es un XY es un niño. Del otro lado están quienes aseguran que la mujer es la única que tiene derecho a decidir. Desde el año pasado, diputados y autoridades locales, basados en argumentos científicos, promulgaron una ley para que se pueda abortar sin castigo alguno hasta las 12 semanas de gestación. A esto se le llama ILE, que por sus siglas es Interrupción Legal del Embarazo. Con el objeto de defender esta postura, hace unos días los investigadores y científicos más prestigiados de la UNAM redactaron una carta para explicarle a la sociedad que el ILE no es un asesinato. El argumento es que un ser humano es mucho más que un embrión, mucho más que la fusión de dos gametos, mucho más que los genes. Un ser humano, según las investigaciones, es la construcción sistémica que se adquiere con el nacimiento al tener sistemas independientes. Por lo tanto, por mucho que haya un corazón latiendo o ramificaciones nerviosas formándose, hasta las 12 semanas de gestación solo se puede considerar como un embrión. El embrión no sería capaz de tener experiencias de ningún tipo. Y en ese sentido, pues consideraríamos que no tiene eso que distingue a los humanos por sobre todo lo demás, ¿no? Y según nuestra posición, ni siquiera tiene derechos, porque si no es una persona, no tiene ese derecho a la vida que muchos dicen que tiene desde el momento de la concepción. Son personas totalmente ignorantes de la ciencia, no saben lo que es la fetología, eso lo digo, son unos verdaderos ignorantes. No obstante, la polémica es grave porque en ambos casos se habla del futuro de un ser. Pero es mucho más grave, y aquí hay que poner atención, es mucho más grave cuando ambas posturas se atraviesan en la mente de una joven que quedó embarazada y que todavía no deseaba ser madre. La confusión es terrible, un dilema que se convierte en un arma de doble filo entre el matar a un embrión o matar el derecho a elegir de una mujer. Con el temor de irse al infierno, con la pena de decirlo a sus padres, miles de jovencitas que cayeron en una situación tal acuden titubeantes a los 14 hospitales del gobierno del Distrito Federal donde se practica el aborto.
Y como si les sobrara claridad en la mente, todavía tienen que enfrentarse a la propaganda antiaborto que está al acecho. Todos llegan en la madrugada, las mujeres para alcanzar ficha y los opositores para evitar que haya, como ellos dicen, un homicidio. Pues es terminar con una vida y no se vale. El drama es difícil, no obstante, algunas pasan la prueba y se deciden. Te digo que yo tengo otro hijo y nos mantiene mi mamá, o sea, y la verdad no tendrá con qué mantenerlo. Te pueden dar una opinión, pero la decisión la tienes que tener tú, no los demás. Desde que se despenalizó el aborto en el DF, abril del 2007, al día de hoy, han abortado más de 12.600 mujeres. Solo ha habido un fallecimiento. Según las autoridades locales, se han salvado a muchas vidas que se perdían hasta en un 30%, cuando las mujeres tenían que practicarse un aborto clandestinamente. Como nos llegaban infectadas, mal atendidas, inclusive les aplicaban sustancias o otro tipo de instrumental que llegaban a perforar, a complicarle y eso ocasionaba inclusive la misma muerte. El procedimiento para las habitantes del DF es gratuito. Consiste en un diagnóstico con análisis de sangre y ultrasonido para que los ginecólogos dictaminen el método abortivo a seguir. Un método puede ser 8 píldoras que se colocan en las encías y que producen contracciones leves en las siguientes horas. Y el otro método, el tradicional legrado o la aspiración. El aborto es 10 veces más seguro que dar a luz. Pero el asunto más importante es la respuesta a la pregunta: si es inmoral o no, si es indigno o no, si es malo o no. Una pregunta que quizá nadie tenga derecho a contestar, ni la ley de los hombres ni la ley divina. Una pregunta que quizá esté en lo más valioso del ser humano, que es el libre albedrío. Claro, por supuesto. Claro, Roberto, te felicito de verdad por este reportaje. Me parece que dentro de todas las posturas hay una cosa que se llama libre albedrío. Y a mí como mujer no me gustaría que el otro decidiera por mí. Además, la pregunta que yo les hacía a todos estos grupos opositores es, bueno, está bien su creencia, pero ¿por qué no respetarla, no? Estamos en un Estado de Derecho que es laico y que hay una multiplicidad de creencias. Por supuesto, entiendo la postura de la Iglesia. Fíjate que es la postura que me parece mejor simbrada, porque no hay religión a la carta. Si tú quieres ser católico, no puedes seleccionar tu menú para ser católico. No hay religión a la carta. Y una de las cosas que dice es sí a la vida. Déjame darte un dato curioso. Son 12.200 abortos, 12.600 los que se llevan, pero hay 17.000 fichas. O sea que 17.000 mujeres sacaron ficha y 5.000 se arrepintieron porque les dio miedo. Ahora, ¿hay personas afuera de los hospitales tratando de convencerlas de que no lo hagan? Bueno, me parece que se está politizando este asunto.